La violencia, simple y sencillamente, es el sometimiento de una persona que abusa en el ejercicio de su fuerza o poder adquisitivo hacia otro. Ahí partimos con el robo de violencia. ¿Cuándo hay violencia? Cuando una persona, por su calidad, simple y sencillamente de tener un ejercicio de poder, llámese por fuerza o adquisitivo, esto también se aplica en las mujeres, en la violencia de género y en la violencia de las mujeres. Yo como generador de violencia o como hombre, pues no hay igualdad de fuerzas y por lo tanto yo te puedo someter a una situación de violencia. O en su caso, cuando hablamos de tipos y modalidades de violencia, hablamos justamente que el poder adquisitivo, pues la costumbre o lo que indica, pues la sociedad o prácticamente lo que indica es que yo debo de ser el proveedor. Aquí quienes estemos casados, antes del 2007 recuerdo que nos leyeron por ahí la epístola de Melchor Ocampo, no sé si la recuerdan, una epístola que marcaba, que decía cuáles eran los derechos de cada quien. Tú como esposo tienes que ser un proveedor, tú eres el que ejerce la fuerza, y tú como esposa eres la que debes de ser, admirar a tu esposo, debes de cuidarlo y debes de tener cuidado de no exasperar su fuerza brusca de él. Entonces, esto el Estado nos lo enmarcaba y nos decía el Estado, pues así debe de ser. Y es por ahí que encontramos y empezamos a ver las políticas públicas que a partir del 2007 consideramos, o consideró el Estado, que no es viable, toda vez que estamos en una sociedad diferente. Esta epístola, si no me equivoco, fue de 1859, y hasta el 2007 dejó de tener validez. Nosotros enseñábamos a nuestras hijas a decir, ¿sabes qué? Hazle la comida a tu hermano, plánchale la ropa a tu hermano, porque va a ir a ver a su novia. O le decíamos al hijo, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, tú te quédate aquí en casa y yo me dedico a lavar tu ropa, yo me dedico a hacer qué hacer, pero tú eres el hombre de la casa, porque tú eres el proveedor. La mayoría de estos cambios han sido diferentes totalmente. Quiero pensar que se ha hecho mucho en el cambio de las políticas públicas para efecto de lo que es la parte del respeto, de igualdad de los derechos de los niños y de las niñas y en general de los derechos de las personas. Es ahí donde empieza el núcleo de la violencia. Si nosotros no sensibilizamos con este tema a nuestros hijos o hijas, ¿qué va a suceder? Que vamos a repetir este patrón. ¿Cuál es el caso? En materia de lo que es la violencia, cuando hablamos de violencia siempre va a haber un generador y un receptor. Y este generador y este receptor se le va a conocer como un círculo de violencia. Cuando estamos inmersos en este círculo de violencia, ¿qué va a suceder? Cuando hay niños, si yo como hombre tengo un hijo y este hijo yo soy generador de violencia, ¿qué va a pasar el día de mañana? Este patrón se va a repetir, porque yo como hijo estoy viendo que la violencia se está repitiendo y que la violencia es muy normal en casa. Yo puedo ver que mi papá le pega a mi mamá y es normal. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo en casa. ¿Y qué va a suceder? Que voy a ir a mi escuela y yo voy a buscar a alguien a quien violentar, en quien poder abusar y poder someter mi ejercicio de poder. Porque en mi casa es normal. Yo lo estoy viendo en casa, este rol se tiene que repetir. Cambiemos los papeles. Yo tengo una hija, yo violento a mi esposa, ¿qué va a suceder? El mismo patrón se puede tender a repetir cuando una hija va a buscar o va a llegarse de un generador de violencia. Y este generador de violencia, ¿qué es lo que va a suceder? La niña va a buscar a alguien que le violente o va a permitir que le grite, va a permitir que le insulte, va a permitir que le falta respeto e incluso va a permitir que le acose. ¿Por qué? Porque es normal, porque en mi casa se está viviendo o se vivió. Y este patrón tiende a repetirse. ¿Cómo se rompe esta violencia? Esta violencia se rompe muy fácil. Una, que es el primer paso, es reconocer que estamos en una situación de violencia. Dos, pedir ayuda. Y pedir ayuda, hace rato lo platicaba con la licenciada, su directora, que pedir ayuda no nada más es, oye amiga, ayúdame. En muchos casos es lo más común, pero el pedir ayuda es acercarse con alguien profesional, especialista en el tema. Me refiero a especialista en el tema, que es un psicólogo, una psicóloga,
o incluso un abogado o una abogada que pueda proteger o defender o tutelar este derecho que ustedes tienen las mujeres. Y es ahí entonces donde encontramos cómo poder salir de este círculo de violencia. Pero para poder identificar la violencia, y cuando hablamos de nuestros hijos o hijas, quiero hablar de 3 tipos de violencia muy especiales, y quiero que lo vean, que esto es una situación real, es una situación, cuando yo les decía que debemos de tener la responsabilidad nosotros, como jefes y jefas de familia, de cuidar de nuestros hijos, de sensibilizarnos y tener más cuidado. Muchos o muchas de aquí conocemos el tema de las redes sociales, y cuando hablamos de redes sociales, pues hablamos del famoso Facebook, hablamos del famoso Twitter, y hablamos de diferentes redes sociales que existen. La pregunta es, ¿están involucrados realmente con este tema con sus hijos? La pregunta es, ¿saben lo que escriben, lo que publican? Porque ahora la violencia escolar no nada más es físicamente, sino también es virtual y por redes sociales. Y es ahí donde está el problema y que yo considero también se tiene que atacar. ¿Por qué? Porque la violencia no es un factor que nada más sea de una clase social, es en general. Vamos a poder identificar qué tipos de violencias hay. Una de ellas es la violencia psicológica. Lo voy a leer tal cual, para que no se pierda la idea. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que pueda consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales van a conllevar a la víctima, en este caso al niño o a la niña, a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima y muchos de sus casos que ya están registrados, al suicidio. Es ahí entonces donde debemos de validar cómo empieza la violencia psicológica. Si nosotros notamos que nuestros hijos o nuestras hijas están con una autoestima bajo, que se empieza a reflejar las calificaciones no favorables, ojo, hay algo que está ahí, está detonando una situación de violencia. Y al igual no física, porque muchas de la violencia no se ven, pero esta es la que más importa, porque todo empieza desde ahí, desde la violencia psicológica. Y cuando yo les hablaba de redes sociales, yo les pregunto, ¿ustedes conocen una página que se llama lajaula.net? Sí. Alguien ya dijo que sí, hay muchos que yo la verdad no la conocía, pero les voy a platicar en qué consiste esta página. Esta página tú ingresas a lajaula.net y checas la universidad, te viene un catálogo de universidades, e incluso la verdad es que no validé si venía en el colegio angloamericano, pero viene la mayoría de las universidades de México. Y primarias, exactamente. Entonces viene en el catálogo, tú seleccionas como estudiante e incluso seleccionas el campus que corresponde, porque luego hay varios campus, y ahí te enteras de todo lo que sucede. Y empiezas, justamente, uno de los ejemplos me ocurrió por cuestión de privacidad, respeto a la privacidad de los datos, pues bueno, tapamos lo que es la parte de los nombres y todo lo que pueda generar un conflicto de evidencia. Simple y sencillamente, esto es lo que sucede. Empezamos a hablar de nuestros compañeros y compañeras. Y yo les pregunto, padres, ¿estamos enterados de esto? Tengo entendido que el colegio angloamericano tiene hasta preparatoria, y todos y todas son menores de edad. Cuando hablamos de todos y todas son menores de edad, tenemos ese derecho también de poder tener este acceso a sus contraseñas, tener este acceso a lo que escriben. No se le está privando de algún derecho, porque siempre los jóvenes dicen, es que yo tengo derechos. Sí, tienes derechos, pero también tienen deberes. No es lo mismo obligación y deberes, ahorita lo vamos a platicar el por qué. Y uno de estos deberes es justamente el poder dar a luz y poder tener esta confianza con sus padres y su madre, de poder decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Hay que tener mucho cuidado, y a mí en lo particular me costaba mucho trabajo entender esto de las redes sociales. Ahora que lo entendí, pues bueno, lo ocupo mucho para herramienta de trabajo. Pero esto es lo que sucede cuando no tenemos cuidado con nuestros hijos o hijas. Pues podemos ver que en la escuela aparentemente vamos por ellos, los traemos y no pasa nada.